Welcome to my channel. Parece que lo sacaron de la basura, dijo mi nuera escupiendo las palabras y haciendo una mueca en la mesa del comedor. Hasta yo haría mejor. El silencio se apoderó del ambiente como una ola helada. Todos dejaron de masticar. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Mi nieta Iris me miró con los ojos muy abiertos, asustada. Tomé un sorbo de agua, mis manos temblaban apenas, pero mantuve la voz tranquila cuando dije, yo no cociné hoy. Yasmín dejó caer el tenedor contra el plato con un ruido metálico que me atravesó los nervios. Su rostro se congeló. ¿Qué dijiste?, susurró. Volteó hacia mi hijo César, quien había palidecido hasta parecer un fantasma. Él tragó saliva, apretó los puños sobre sus piernas y murmuró casi sin voz. Yo cociné hoy, Yasmín. Quería hacer algo especial para mamá. La expresión de mi nuera pasó de la confusión al horror, luego a la rabia pura. Pero no dijo nada. Se quedó allí sentada, con la boca entreabierta, los ojos inyectados de veneno, mirando a su esposo como si acabara de traicionarla con el peor de los crímenes. Mi esposo Héctor carraspeó incómodo y siguió comiendo en silencio. Salvador, mi nieto mayor de 12 años, miraba su plato como si quisiera desaparecer dentro de él. Y yo simplemente respiré. Porque llevaba 3 años esperando este momento sin saber que llegaría así. Me llamo Elvira, tengo 61 años y durante más de 3 décadas construí una familia basada en amor, respeto y almuerzos dominicales. Mi casa no es grande ni moderna. Las paredes tienen grietas que Héctor siempre promete arreglar pero nunca lo hace. La sala tiene los mismos muebles de cuando nos casamos. La cocina huele a canela y laurel porque ahí he preparado miles de comidas para mis hijos, para mis nietos, para cualquiera que necesitara un plato caliente y una palabra amable. Esta casa es vieja, sí, pero está llena de vida. O al menos lo estaba hasta que Yasmín entró en nuestras vidas como un huracán vestido de seda y perfume caro. César la conoció hace 4 años en su trabajo. Él es contador, ella trabajaba en recursos humanos de la misma empresa. Desde el principio vi algo en sus ojos que me inquietó. Una dureza. Una frialdad calculadora detrás de esa sonrisa perfecta y esos modales impecables que usaba como máscara. Pero César estaba enamorado, cegado por su belleza, por su seguridad, por la forma en que ella lo hacía sentir importante. Se casaron 6 meses después de conocerse. Yo callé mis dudas porque una madre debe apoyar las decisiones de sus hijos, aunque el corazón le grite que algo no está bien. Al principio Yasmín era educada conmigo. Fría, pero educada. Venía a los almuerzos dominicales, sonreía en las fotos familiares, aceptaba mis abrazos con el cuerpo rígido como una estatua. Pero yo notaba las miradas. Esos ojos que recorrían mi casa como evaluando cada objeto, cada rincón, encontrándolo todo deficiente. La vi tocar el sofá y limpiar sus dedos en su pantalón como si hubiera tocado algo sucio. La escuché susurrarle a César que mi comida tenía demasiada sal. La vi rechazar el té que le ofrecí diciendo que prefería agua embotellada, como si mi agua del grifo fuera veneno. Pero el verdadero Yasmín apareció después de que nacieron los niños. Primero Salvador, luego Iris. Pensé que la maternidad la suavizaría, que los niños construirían puentes entre nosotras. ¡Qué ingenua fui! Los niños se convirtieron en su arma más poderosa. Desde que Salvador tenía 6 meses, Yasmín empezó con las reglas. Que yo no podía cargarlo porque mis manos estaban arrugadas y eso le daba asco al bebé. Que no podía darle biberón porque seguramente no lo hacía de la forma correcta. Que no debía cantarle porque mi voz desafinada lo alteraba. César no decía nada. Se quedaba ahí parado, viendo cómo su esposa me arrancaba pedazos de dignidad, y desviaba la mirada como un cobarde. Cuando Iris nació, las cosas empeoraron. Yasmín decidió que yo era demasiado vieja para cuidar bebés. Demasiado torpe. Demasiado anticuada. Contrató una niñera que costaba $1,200 al mes, dinero que ellos apenas tenían, solo para asegurarse de que yo no pasara tiempo a solas con mi nieta. Cuando protesté, cuando le dije a César que me dolía no poder ayudar con mis propios nietos, él me pidió paciencia. Dijo que Yasmín estaba estresada, que las hormonas la tenían sensible, que pronto todo mejoraría. Pero nunca mejoró. Solo empeoró, como una herida que se infecta lentamente hasta pudrirse por completo. Los almuerzos dominicales se convirtieron en campos de batalla silenciosos. Yasmín llegaba tarde a propósito,
Suspiraba con dramatismo al entrar, se sentaba con la espalda muy recta y ese aire de superioridad que me revolvía el estómago. Criticaba cada plato que servía. El pollo estaba seco. El arroz muy aguado. Las verduras demasiado cocidas. Los postres muy dulces. Nada, absolutamente nada que yo hiciera estaba bien. Y lo peor es que lo hacía con esa voz suave, con esa sonrisa venenosa, como si estuviera dándome consejos útiles en lugar de clavándome puñales. Héctor apretaba mi mano por debajo de la mesa. César miraba su plato. Los niños comían en silencio, sintiendo la tensión aunque no entendieran de dónde venía. Pero yo aguanté. Tragué cada insulto, cada desprecio, cada humillación porque pensé que mantener la paz era más importante que defender mi dignidad. Pensé que siendo paciente, siendo amable, siendo la suegra perfecta que nunca se queja, eventualmente Yasmín me aceptaría. Qué estúpida fui al creer que puedes ganarte el respeto de alguien que disfruta pisotearte. Hace 6 meses las cosas alcanzaron un nivel que nunca imaginé posible. Yasmín decidió que necesitaba remodelar su apartamento. Quería una cocina nueva, pisos de madera importada, muebles de diseñador. El presupuesto era de $20,000 que ellos no tenían. César trabajaba largas horas, pero el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Entonces Yasmín tuvo una idea brillante. Vino a mi casa un domingo, con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien, y me dijo que había estado pensando. Que ella y César necesitaban ayuda. Que los niños merecían crecer en un ambiente bonito, no en ese apartamento horrible que tenían. Que si yo realmente amaba a mis nietos, encontraría la forma de ayudarlos. Me quedé mirándola sin poder creer lo que escuchaba. Le dije con toda la calma que pude reunir que Héctor y yo vivíamos de su pensión y de mis ahorros, que no teníamos ese tipo de dinero. Ella se rió. Una risa seca y cruel que me heló la sangre. Dijo que yo era egoísta, que tenía esta casa grande solo para 2 personas mientras ellos se apretaban en un apartamento pequeño. Sugirió que vendiéramos nuestra casa y nos mudáramos a algo más chico, que les diéramos la diferencia para su remodelación. Como si 32 años de memorias, de vida construida, pudieran venderse así como así para pagar sus caprichos. César estaba ahí sentado, escuchando todo, y no dijo una sola palabra en mi defensa. Yo lo miré suplicante, esperando que por una vez, solo una vez, tuviera el valor de protegerme. Pero él bajó la cabeza y murmuró que tal vez podríamos considerarlo, que realmente necesitaban el espacio. Sentí que algo se rompía dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón porque ya estaba agrietado. Fue algo más profundo. Fue la última ilusión que tenía sobre mi hijo, sobre el hombre que había criado para ser valiente y justo. Héctor explotó. Mi esposo, que es el hombre más tranquilo del mundo, que en 40 años de matrimonio nunca había levantado la voz, les gritó que salieran de nuestra casa. Les dijo que éramos sus padres, no su banco personal. Que habíamos trabajado toda la vida por este techo y nadie nos lo iba a quitar. Yasmín se levantó indignada, agarró su bolso de marca que probablemente costó más que nuestra mesa del comedor, y salió como una tormenta. César la siguió como siempre lo hacía, como un perrito obediente. Antes de irse me miró con algo que parecía pena o vergüenza, no supe distinguir. Luego cerró la puerta y no volvimos a verlo durante 2 semanas. Cuando finalmente llamó, no fue para disculparse. Fue para decirme que Yasmín estaba muy herida por la forma en que Héctor le había hablado. Que esperaba una disculpa. Una disculpa de nosotros hacia ella. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si estaba consciente de lo que su esposa nos había pedido, de la desfachatez, de la falta de respeto. Él suspiró cansado y dijo que yo no entendía la presión bajo la que él vivía, que Yasmín tenía expectativas, que él solo quería paz en su matrimonio. Le dije que la paz no se construye sobre la humillación de tus padres. Colgó sin decir adiós. Pasó un mes sin noticias. Un mes en el que yo miraba el teléfono cada mañana esperando que sonara. Un mes en el que preparaba comida de más los domingos por si acaso aparecían. Un mes en el que Héctor me encontró llorando en la cocina más veces de las que me gustaría admitir. Entonces llegó el cumpleaños de Salvador. Mi nieto cumplía 11 años y yo no había recibido invitación. Llamé a César. Me dijo que la fiesta era pequeña, íntima, que Yasmín había decidido no invitar a nadie de la familia extendida este año. Le pregunté si eso me incluía a mí. Hubo un silencio largo y doloroso.
Finalmente dijo que sí, que era mejor así, que no quería conflictos en la fiesta de su hijo. Colgué el teléfono y algo dentro de mí se endureció. Compré un regalo de todos modos. Una bicicleta que Salvador había estado queriendo durante meses, que costó $300 que yo no debería haber gastado. La llevé a su apartamento el día del cumpleaños. Toqué el timbre. Yasmín abrió la puerta con un vestido verde esmeralda que probablemente costó más que mi regalo. Me miró como si fuera una vendedora inoportuna. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin siquiera saludar. Le dije que venía a ver a mi nieto en su cumpleaños. Ella bloqueó la entrada con su cuerpo, los brazos cruzados, esa mirada de hielo que ya conocía tan bien. «Salvador no está disponible», dijo. «Está ocupado con sus amigos. Puedes dejar el regalo aquí y yo se lo daré después». Intenté mirar detrás de ella, escuchar la fiesta, ver a mi nieto aunque fuera de lejos. Pero ella cerró más la puerta, dejando solo una rendija. «Elvira», dijo con esa voz pausada que usaba cuando quería sonar razonable, «creo que es momento de que entiendas algo. Los niños tienen una vida ahora. Una vida que no gira alrededor de ti. Necesitas aceptar que ya no eres tan relevante para ellos como solía ser». Son palabras que dejaron cicatrices más profundas que cualquier golpe físico. Le dejé la bicicleta en el pasillo y me fui. Lloré todo el camino a casa. Esa noche César me llamó. Me agradeció el regalo. Dijo que Salvador estaba muy feliz. Le pregunté por qué no me había defendido, por qué dejaba que su esposa me tratara como basura. Hubo otro de esos silencios que ya me resultaban familiares. Finalmente dijo que yo no entendía lo complicada que era su situación, que Yasmín era difícil pero que la amaba, que los niños la necesitaban estable y feliz. Le pregunté si eso significaba que yo tenía que ser infeliz para que ella estuviera bien. No respondió. Solo dijo que tenía que colgar porque Yasmín lo estaba llamando. Los meses siguientes fueron una tortura lenta. Yasmín empezó a cancelar los almuerzos dominicales. Primero con excusas creíbles. Los niños tenían actividades, César tenía trabajo, ella no se sentía bien. Luego las excusas se volvieron más débiles y obvias. Simplemente tenían planes mejores, estaban ocupados, tal vez la próxima semana. La próxima semana nunca llegaba. Mi casa se sentía vacía los domingos. Héctor y yo comíamos en silencio, mirando las sillas vacías, sintiendo el peso de la ausencia de nuestros nietos. Yo cocinaba de todos modos, por costumbre, por esperanza, por necedad. Y luego guardaba la comida en el refrigerador sabiendo que terminaríamos comiéndola durante toda la semana, recalentada y triste. Entonces llegó el incidente que cambió todo. Una tarde de miércoles, hace 4 meses, recibí una llamada de César. Sonaba desesperado, su voz temblaba. Me dijo que Iris estaba enferma, que tenía fiebre alta y que Yasmín tenía una reunión de trabajo importantísima que no podía cancelar. Él también tenía una auditoría en la oficina que llevaba semanas preparando. Me preguntó si podía cuidar a Iris por unas horas, solo hasta que él saliera del trabajo. Dije que sí inmediatamente. No había visto a mi nieta en 3 semanas y la extrañaba con un dolor físico que me apretaba el pecho cada noche. César trajo a Iris envuelta en una manta rosada. Mi pequeña tenía las mejillas rojas de fiebre, los ojos vidriosos y brillantes. Me abrazó con esos bracitos delgados y susurró abuela con una voz ronca que me partió el alma. Le preparé sopa de pollo, le puse paños fríos en la frente, le leí sus cuentos favoritos que aún guardaba en el armario de su infancia. Ella se durmió en mis brazos en el sofá, respirando con dificultad pero tranquila. Yo acariciaba su cabello castaño y pensaba en cuánto había perdido, en cuántos momentos como este me habían robado. Héctor me miró desde la cocina y sonrió tristemente. Así debería ser siempre, dijo. Yo solo asentí porque las palabras se me atoraban en la garganta. A las 6 de la tarde sonó el timbre. Pero no era César quien estaba del otro lado de la puerta. Era Yasmín. Y venía furiosa. Entró a mi casa como una ráfaga de viento violento, con los tacones golpeando el piso de madera, buscando a Iris con los ojos desorbitados. «¿Dónde está mi hija?», gritó. No preguntó, gritó. Le dije que estaba dormida en la sala, que había mejorado un poco, que la fiebre había bajado. Ella pasó junto a mí empujándome con el hombro y fue directo al sofá donde Iris descansaba. La niña abrió los ojos asustada, confundida por el ruido.
Yasmín la levantó bruscamente de mis brazos. Iris comenzó a llorar, diciendo que quería quedarse con la abuela, que se sentía mejor aquí. Pero Yasmín no escuchaba. Me miró con un odio tan puro que sentí que me quemaba la piel. ¿Cómo te atreves?, siseó entre dientes. ¿Cómo te atreves a tener a mi hija aquí sin mi permiso? Le recordé que César me había llamado, que él me había traído a la niña porque ellos necesitaban ayuda. Ella se rió, una risa histérica que me erizó cada vello del cuerpo. César no tenía derecho, dijo. Yo soy la madre. Yo decido quién cuida a mis hijos. Y tú, Elvira, tú eres la última persona en este mundo en quien confiaría a mis bebés. Iris lloraba desconsolada, extendiendo sus manitas hacia mí, gritando que quería quedarse. Yasmín la apretaba contra su pecho como si yo fuera una secuestradora. Le dije que estaba asustando a la niña, que por favor se calmara. Pero ella estaba fuera de control. Empezó a gritarme cosas horribles. Que yo era una vieja entrometida. Que mi casa era sucia y peligrosa para los niños. Que probablemente le había dado algo en mal estado a Iris que la enfermó más. Que era una manipuladora que usaba a los niños para mantener relevancia en una familia que ya no me quería. Cada palabra era un latigazo. Cada insulto me hacía más pequeña. Héctor salió de la cocina y le ordenó que se fuera de nuestra casa. Que no iba a permitir que me faltara el respeto así. Yasmín lo miró con desprecio y dijo que nosotros éramos el problema, que éramos tóxicos, que César había sido infeliz toda su vida por tener padres tan mediocres y limitados. Que ella lo había salvado de esta vida patética y que no iba a dejar que lo arrastráramos de vuelta. Héctor dio un paso hacia ella, no amenazante, solo firme, y le dijo que se fuera ahora o llamaría a la policía. Ella rió de nuevo, ajustó a Iris en sus brazos, y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé ahí parada en medio de la sala, temblando, sintiendo que acababa de vivir una pesadilla. Héctor me abrazó y yo me derrumbé. Lloré como no había llorado en años. Lloré por Iris que me miraba desde la ventana del auto con esa carita triste. Lloré por César que se había convertido en un extraño. Lloré por mí misma y por todo lo que había soportado en silencio creyendo que era lo correcto. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo, en qué momento me había convertido en la villana de esta historia. Al día siguiente César me llamó. Sonaba cansado, derrotado. Me dijo que Yasmín estaba muy alterada, que había pasado toda la noche llorando, que yo la había traumatizado. Yo, la que la había traumatizado. No podía creer lo que escuchaba. Le conté exactamente lo que había pasado, cómo ella había entrado gritando, cómo había asustado a Iris. Él suspiró y dijo que Yasmín tenía su versión de los hechos y que era diferente. Le pregunté si me estaba llamando mentirosa. Dijo que no, pero que tampoco podía ignorar los sentimientos de su esposa. Que necesitaban espacio. Que tal vez era mejor si no nos veíamos por un tiempo. Espacio. Esa palabra se convirtió en una sentencia. Un tiempo se convirtió en semanas, luego en meses. César dejó de llamar. Los mensajes que enviaba quedaban sin respuesta o recibían respuestas cortantes de una sola palabra. Intenté enviar regalos a los niños. Los paquetes volvían sin abrir. Fui a su apartamento 2 veces. Nadie abrió la puerta aunque escuché movimiento adentro. Me quedé ahí parada en el pasillo como una tonta, tocando el timbre, suplicando que alguien me hablara. Los vecinos me miraban con lástima. Una señora mayor me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba visitando a mi familia. Ella asintió pero sus ojos decían que no me creía. Yasmín se aseguró de que toda la familia supiera su versión de la historia. Llamó a mis hermanas, a mis primos, a los tíos de César. Les dijo que yo había puesto en peligro a Iris, que la había medicado sin permiso, que cuando ella fue a recoger a su hija yo me había negado a entregarla y Héctor la había amenazado físicamente. Todo mentiras. Mentiras tan elaboradas y convincentes que algunas personas le creyeron. Mi hermana Dolores me llamó preocupada, preguntándome si era verdad que yo había intentado quedármela con la niña. Tuve que explicarle toda la situación mientras ella escuchaba en silencio. Al final dijo que me creía, pero noté la duda en su voz. Esa duda me dolió más que la incredulidad total. Los domingos se volvieron insoportables. Héctor y yo nos sentábamos a la mesa con platos que ya no tenía ganas de preparar. Comíamos en silencio,
cada uno perdido en sus pensamientos. Él trataba de animarme, de decirme que César eventualmente reaccionaría, que los niños crecerían y buscarían a su abuela. Pero yo veía en sus ojos que él tampoco lo creía del todo. Estábamos perdiendo. Yasmín estaba ganando. Y lo peor era que lo hacía sin siquiera tener que esforzarse mucho. Solo necesitaba mantener a César bajo su control, y él se dejaba controlar porque era más fácil que enfrentarla. 3 meses sin ver a mis nietos. 3 meses que se sintieron como 3 años. Empecé a ver fotos de ellos en redes sociales, publicaciones de Yasmín mostrando su vida perfecta. Salvador en su nuevo uniforme de fútbol. Iris en una fiesta de princesas. César abrazándolos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y yo ahí, del otro lado de una pantalla, siendo testigo de la vida de mis nietos como una extraña. Como alguien que nunca existió para ellos. Entonces llegó el día del cumpleaños de Héctor. Mi esposo cumplía 65 años y yo quería hacer algo especial, algo que nos recordara que todavía teníamos una familia aunque se sintiera rota. Invité a mis hermanas, a algunos primos, a viejos amigos. Preparé su pastel favorito de chocolate con nueces. Colgué algunas decoraciones sencillas en la sala. Nada extravagante, solo algo cálido y lleno de amor. Pero la silla que más me importaba, la de mi hijo, quedó vacía. Le había enviado la invitación 3 semanas antes. César ni siquiera respondió. La fiesta transcurría con normalidad cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. Pensé que tal vez César había cambiado de opinión, que tal vez había encontrado el valor de venir aunque fuera solo unos minutos. Abrí la puerta con una sonrisa que se congeló instantáneamente en mi rostro. Era Yasmín. Sola. Sin César. Sin los niños. Vestía un traje color marfil impecable, el cabello perfectamente peinado, el maquillaje sin una sola falla. Parecía que venía de una sesión de fotos, no del cumpleaños de su suegro. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz tan dulce que me puso la piel de gallina. No esperó mi respuesta. Entró caminando con esa elegancia estudiada que siempre usaba como armadura. Saludó a todos con besos en las mejillas y sonrisas deslumbrantes. Mi hermana Dolores me lanzó una mirada confundida. Héctor se puso tenso en su silla, los nudillos blancos de apretar su vaso. Yasmín se acercó a él y le entregó un sobre dorado. «Feliz cumpleaños, Héctor», dijo con esa voz cantarina que sonaba completamente falsa. «Es de parte de toda la familia». Héctor abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había una tarjeta genérica comprada en cualquier tienda, con un mensaje impreso que decía felicidades. Sin una sola palabra escrita a mano. Sin firma de César ni dibujos de los niños. Solo esa tarjeta fría y vacía como un insulto envuelto en cortesía. Le di las gracias a Yasmín aunque las palabras me sabían a ceniza. Ella sonrió ampliamente y dijo que lamentaba que César no pudiera venir, que tenía mucho trabajo, que los niños tenían actividades. Las excusas de siempre. Las mentiras convenientes. Se quedó exactamente 20 minutos. Suficiente tiempo para ser vista, para cumplir con las apariencias, para que nadie pudiera decir que había ignorado completamente el cumpleaños de su suegro. Comió un pedazo microscópico de pastel, elogió la decoración con ese tono condescendiente que usaba para todo lo relacionado conmigo, y luego anunció que tenía que irse. Abracé a Héctor con fuerza antes de irme, susurró lo suficientemente alto para que varios escucharan. «Cuídate mucho. A tu edad hay que tener cuidado. A tu edad». Como si mi esposo estuviera con un pie en la tumba. Como si fuéramos tan viejos y frágiles que ya no importábamos. Después de que se fue, la fiesta perdió toda su energía. Todos intentaban actuar normal, pero yo veía las miradas de lástima, escuchaba los susurros. Pobre Elvira. Qué situación tan difícil. Esa nuera es un demonio. Pero nadie hacía nada. Nadie llamaba a César para decirle que estaba siendo un cobarde. Nadie confrontaba a Yasmín sobre su comportamiento. Solo murmuraban y movían la cabeza con pena, y luego volvían a sus vidas dejándome a mí atrapada en la mía. La fiesta terminó temprano. La gente se fue con abrazos incómodos y promesas vacías de que las cosas mejorarían. Héctor y yo nos quedamos limpiando en silencio. Esa noche, mientras lavaba los platos, Héctor vino y me abrazó por la espalda. Me besó la cabeza y dijo que lo sentía.
que sentía que nuestro hijo se hubiera convertido en alguien que no reconocíamos, que sentía no poder arreglar esto. Yo me volteé y lo abracé fuerte, hundiendo mi cara en su pecho, dejando que absorbiera mis lágrimas. No es tu culpa, le dije. Es solo que a veces las personas que más amas son las que más te decepcionan. Nos quedamos así mucho tiempo, dos viejos rotos tratando de mantenerse enteros el uno para el otro. Los días se arrastraban con una monotonía dolorosa. Yo intentaba mantenerme ocupada, pero todo me recordaba a los niños. Pasaba por la juguetería y veía cosas que a Iris le encantarían. Escuchaba una canción en la radio que Salvador solía cantar. Cocinaba y automáticamente preparaba porciones extra que nadie iba a comer. Héctor me encontró llorando en el cuarto de huéspedes que solíamos reservar para cuando los niños se quedaban a dormir. Todavía estaban sus pijamas en el cajón, sus cepillos de dientes en el baño, algunos juguetes olvidados bajo la cama. Reliquias de una época que parecía haber existido en otra vida. Intenté hablar con César una última vez. Lo llamé desde el teléfono de Héctor porque ya no respondía mis llamadas. Contestó desprevenido. Cuando escuchó mi voz, hubo un silencio largo y pesado. Mamá, dijo finalmente, con una voz cansada que sonaba a rendición. No sé qué quieres que haga. Le dije que solo quería ver a mis nietos, que solo quería saber que estaban bien, que no estaba pidiendo nada extraordinario, solo lo básico que cualquier abuela tiene derecho a esperar. Él suspiró tan profundo que lo escuché a través del teléfono. Yasmín no está cómoda con eso ahora, dijo. Necesita tiempo. ¿Tiempo para qué?, le pregunté. Mi voz se quebró. César, son mis nietos. Son tu familia. Somos tu familia. Hubo otro silencio, y luego él dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que su familia ahora era Yasmín y los niños, que nosotros éramos su familia de origen, pero que su prioridad tenía que ser su hogar, su matrimonio. Como si una cosa excluyera a la otra. Como si amar a tu esposa significara abandonar a tu madre. Le dije que lo que estaba haciendo era cruel, que un día se arrepentiría de esto. Él colgó sin responder. Esa noche tomé una decisión. Dejé de llamar. Dejé de mandar mensajes. Dejé de tocar puertas que permanecían cerradas. No porque hubiera dejado de importarme, sino porque finalmente entendí que mi amor no era suficiente para cambiar la situación. Que mientras César eligiera la cobardía y Yasmín eligiera la crueldad, yo solo era una víctima voluntaria ofreciéndome al sacrificio una y otra vez. Héctor me preguntó si estaba segura. Le dije que no tenía más fuerzas para seguir peleando una batalla que ya había perdido. Pasaron 2 semanas en ese extraño estado de duelo. Duelo por personas que seguían vivas, pero que se sentían muertas para mí. Entonces, una tarde de sábado, el teléfono sonó. Era César. Mamá, dijo, y su voz sonaba diferente. Más ligera. Casi esperanzada. Quiero invitarlos a almorzar mañana. A ti y a papá. Solo nosotros, la familia. Yasmín está de acuerdo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Desconfiaba, por supuesto. Después de todo lo que había pasado, cada gesto amable parecía una trampa. Pero era mi hijo. Y aunque me había fallado 1000 veces, seguía siendo mi hijo. Le pregunté si estaba seguro, si Yasmín realmente estaba de acuerdo o si esto iba a explotar en mi cara otra vez. Él juró que era sincero, que quería arreglar las cosas, que extrañaba a sus padres, que había estado pensando mucho y que se había dado cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos, que quería que los niños tuvieran a sus abuelos en sus vidas. Yo quería creer. Dios sabe cuánto quería creer. Le dije que sí, que iríamos. Él sonaba tan aliviado que por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, habíamos llegado al final de esta pesadilla. Colgué el teléfono y le conté a Héctor. Él era más escéptico que yo. Dijo que olía raro, que Yasmín nunca daba su brazo a torcer así como así, que probablemente había algo más detrás de esta invitación repentina. Pero yo no quería escuchar sus dudas. Quería aferrarme a esa pequeña chispa de esperanza que había prendido en mi pecho. Esa noche apenas dormí, planeando qué llevar, qué decir, cómo comportarme para no arruinar esta oportunidad de reconciliación. El domingo llegó con un cielo despejado y brillante que parecía un buen augurio. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido color lavanda que César siempre decía que me quedaba bien. Héctor se puso su camisa menos arrugada.
Compramos flores y un vino que costó más de lo que deberíamos haber gastado. Durante el camino a su apartamento, Héctor tomó mi mano y la apretó. Pase lo que pase, dijo, estamos juntos en esto. Asentí, tragando el nudo de nervios que tenía en la garganta. Cuando llegamos al apartamento, César abrió la puerta con una sonrisa genuina que hacía meses no le veía. Me abrazó, realmente me abrazó, no esos abrazos rígidos y obligados que había estado dándome el último año. Sentí que mi corazón se inflaba de esperanza. Héctor le dio una palmada en el hombro y César lo abrazó también. Los niños corrieron hacia nosotros. Salvador me rodeó la cintura con sus brazos largos de niño que está creciendo demasiado rápido. Iris se colgó de mi cuello gritando abuela, abuela con esa voz aguda que me hacía derretir. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No quería arruinar este momento perfecto con mis emociones. Yasmín salió de la cocina limpiándose las manos en un paño. Llevaba jeans y una blusa color coral, el cabello recogido en una cola de caballo casual. Se veía casi normal, casi accesible. Elvira, Héctor, dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, pero que al menos existía. Qué bueno que pudieron venir. Pasen, pónganse cómodos. Héctor y yo intercambiamos una mirada rápida. Esto era extraño. Demasiado amable. Demasiado civilizado después de meses de Guerra Fría. Pero decidimos no cuestionar el regalo que nos estaban dando. Nos sentamos en la sala mientras César terminaba de poner la mesa. El apartamento se veía diferente. Más ordenado, más cálido. Había fotos nuevas en las paredes, incluyendo una foto familiar donde todos sonreían. Los niños nos contaban emocionados sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus actividades. Iris había aprendido a nadar. Salvador había ganado un premio en ciencias. Yo escuchaba cada palabra como si fuera oro líquido, memorizando cada detalle, cada expresión de sus caras que había extrañado tanto. César anunció que el almuerzo estaba listo. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor y yo noté algo inmediatamente. La mesa no estaba tan elaborada como cuando Yasmín cocinaba. Los platos eran más sencillos, más hogareños. Había pollo guisado, arroz, frijoles, ensalada simple. Comida reconfortante pero sin pretensiones. César sirvió a todos con manos que temblaban ligeramente. Estaba nervioso. Eso me hizo sentir ternura por él a pesar de todo. Mi hijo que nunca cocinaba, intentando hacer algo especial. Empezamos a comer. La conversación fluía con esa torpeza de gente que lleva demasiado tiempo sin hablarse de verdad. Comentarios sobre el clima, sobre el trabajo, sobre cosas superficiales que no tocaran los temas dolorosos que flotaban entre nosotros como fantasmas. Yasmín comía en silencio, empujando la comida por su plato con el tenedor. Había algo en su lenguaje corporal que me ponía nerviosa. Una tensión contenida. Una irritación apenas disimulada. Pero yo trataba de ignorarlo, enfocándome en mis nietos, en César, en este momento que había estado rogando que llegara. Entonces sucedió. Yasmín tomó un bocado de pollo, masticó lentamente, y su rostro se transformó en una máscara de disgusto. Dejó el tenedor caer con un ruido metálico que hizo que todos saltáramos. Se llevó la servilleta a la boca y escupió la comida con un gesto tan exagerado que parecía sacado de una telenovela. El silencio cayó sobre la mesa como una losa de cemento. Iris dejó de masticar, sus ojos grandes y asustados. Salvador se hundió en su silla. César se puso pálido, sus manos aferrando el borde de la mesa. «Esto es horrible», dijo Yasmín con voz clara y fuerte. Su tono no era de sorpresa ni de simple disgusto. Era de desprecio puro. Parece que lo sacaron de la basura. Tomó su vaso de agua y bebió como si necesitara limpiar su boca de algo tóxico. Yo me quedé congelada, el tenedor suspendido a medio camino hacia mi boca. Héctor dejó de respirar a mi lado. Los niños nos miraban a todos con caras de pánico, acostumbrados ya a las explosiones de su madre, pero sin saber cómo reaccionar cuando ocurrían delante de los abuelos. Yasmín no había terminado. Se limpió la boca con la servilleta con gestos violentos y la arrojó sobre el plato. «Hasta yo haría mejor», continuó, su voz subiendo de volumen. «Y mira que eso ya es decir algo porque no soy ninguna chef. Pero esto es simplemente inaceptable. ¿Cómo puedes servir esta basura a tu familia, César?»
¿Cómo puedes esperar que tus hijos coman esto? Es casi abusivo. Sus palabras caían como cuchillos. Cada una diseñada para herir, para humillar. Y yo reconocí ese patrón. Era exactamente lo que ella llevaba años haciéndome a mí. Solo que ahora César estaba del otro lado. Miré a mi hijo. Su rostro había pasado del blanco al rojo. Sus manos temblaban sobre la mesa. Había vergüenza en sus ojos, pero también algo más. Algo que no había visto en mucho tiempo. Había rabia. Una chispa pequeña pero real de rabia que comenzaba a encenderse. Yasmín seguía hablando, cada palabra más venenosa que la anterior. Hablaba de lo decepcionada que estaba, de cómo había esperado un almuerzo decente, de cómo esto arruinaba su domingo. Hablaba y hablaba y hablaba, sin darse cuenta de que todos en la mesa la mirábamos con una mezcla de horror y asco. Fue entonces cuando decidí hablar. Mi voz salió tranquila, casi suave, pero cortó el monólogo de Yasmín como una navaja. Yo no cociné hoy. 4 palabras. Solo 4 palabras y el mundo se detuvo. Yasmín dejó de hablar a mitad de una frase. Su boca quedó abierta, sus ojos parpadeando confundidos. ¿Qué dijiste?, susurró. La miré directamente, sosteniéndole la mirada por primera vez en meses sin bajar la cabeza, sin mostrar miedo o sumisión. Repetí más claro, yo no cociné hoy, Yasmín. Vi el momento exacto en que comprendió. Vi cómo sus ojos se movían de mí a César, de César a la comida, de la comida de vuelta a su esposo. Vi cómo la sangre drenaba de su rostro dejándola de un color gris enfermizo. Vi cómo sus manos, que habían estado gesticulando dramáticamente segundos antes, caían muertas sobre su regazo. César la miraba fijamente, su mandíbula apretada, las venas del cuello marcadas. Yo cociné hoy, Yasmín, dijo con una voz que nunca le había escuchado. Una voz dura, fría, llena de una autoridad que había estado dormida durante años. Quería hacer algo especial para mamá. Para mi familia. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Yasmín abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como un pez fuera del agua. Su cerebro trabajaba a toda velocidad tratando de encontrar una salida, una forma de girar esto, de hacer que no fuera lo que obviamente era. Pero no había salida. Había quedado completamente expuesta frente a todos. Yo no, empezó a decir, su voz temblorosa. Yo pensé que, quiero decir, normalmente Elvira cocina y yo solo asumí. Las excusas sonaban patéticas incluso para ella misma. César se levantó de su silla tan abruptamente que casi la tira. No, dijo con voz firme. No vas a hacer esto ahora. No vas a retorcerlo ni a buscar excusas. Todos escuchamos lo que dijiste. Todos vimos cómo escupiste mi comida como si fuera veneno. Caminó alrededor de la mesa hasta quedar frente a ella. Yasmín lo miraba con ojos enormes, claramente sin saber cómo reaccionar ante este César que no reconocía. Este es el mismo trato que le has estado dando a mi madre durante años, ¿verdad? No era una pregunta. Era una acusación. Yasmín intentó levantarse, pero César levantó una mano deteniéndola. Siéntate, ordenó. Vamos a tener esta conversación aquí y ahora, frente a todos. Su voz se quebraba, pero mantenía la firmeza. Cada domingo durante 3 años he visto cómo humillabas a mi madre. Cómo criticaba su comida, su casa, su forma de ser. Y yo me quedé callado como un cobarde porque tenía miedo de enfrentarte. Tenía miedo de tu ira, de tus berrinches, de que me hicieras la vida imposible. Las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, pero su voz no flaqueaba. Pero hoy, continuó César, su voz ganando fuerza con cada palabra, hoy hiciste algo que no puedo perdonar. Hoy me hiciste sentir exactamente lo que mi madre ha sentido todos estos años. ¿Y sabes qué es lo peor, Yasmín? Lo peor es que ni siquiera te das cuenta de lo cruel que eres. Crees que tienes derecho a tratar a la gente así porque te consideras superior. Porque vienes de una familia con dinero, porque tuviste educación universitaria, porque usas ropa cara y hablas con ese acento pretencioso que adoptaste para sonar más refinada de lo que realmente eres. Yasmín finalmente encontró su voz. No tienes derecho a hablarme así, siseó. Soy tu esposa. Soy la madre de tus hijos. César se rió, una risa amarga y seca que sonaba a algo rompiéndose. Exacto, dijo. Eres la madre de mis hijos. ¿Y qué ejemplo les estás dando?
¿Qué les estás enseñando sobre cómo tratar a las personas? Miró a Salvador y a Iris, que estaban paralizados en sus sillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Niños, dijo César con voz más suave, quiero que escuchen esto. Quiero que entiendan algo muy importante. La forma en que su madre trata a la abuela no está bien. Nunca ha estado bien. Y yo fui un cobarde por permitirlo. Salvador habló entonces, su voz quebrada por el llanto. Papá, tengo miedo. Yasmín volteó hacia su hijo con los ojos encendidos. ¿De qué tienes miedo?, preguntó con tono cortante. El niño se encogió en su silla. De ti, mamá, susurró. Cuando te enojas das tanto miedo. Y siempre estás enojada con la abuela. Yo no entiendo por qué. La abuela es buena con nosotros. Nos quiere. Cada palabra de Salvador era una puñalada para Yasmín. Vi cómo su rostro pasaba de la rabia a algo parecido al dolor, pero luego se endurecía de nuevo, negándose a aceptar lo que estaba escuchando. Iris se bajó de su silla y corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza, hundiendo su carita en mi regazo. Yo también tengo miedo, dijo entre sollozos. No quiero que mami grite más. No quiero que la abuela esté triste. ¿Por qué no podemos ser felices como otras familias? La rodeé con mis brazos, acariciando su cabello, susurrándole que todo iba a estar bien aunque no sabía si era verdad. Héctor tenía lágrimas corriendo por su rostro. Mi esposo, ese hombre fuerte que había soportado tantas cosas en silencio, lloraba abiertamente viendo a sus nietos expresar miedos que ningún niño debería tener. Yasmín se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo», gritó. «Me están pintando como un monstruo cuando todo lo que he hecho es proteger a mi familia». «¿Protegerla de qué?», le espeté antes de poder contenerme. ¿De mí? ¿De una abuela que solo quiere amar a sus nietos? ¿De una suegra que nunca te hizo nada excepto tratarte con respeto hasta que decidiste que eso no era suficiente para ti? Yasmín me miró con un odio tan visceral que me hizo retroceder físicamente. Tú, dijo apuntándome con el dedo, tú siempre has tratado de manipular a César. Siempre has querido mantenerlo atado a ti como un niño pequeño. César explotó. Basta, gritó con una fuerza que hizo vibrar los vasos sobre la mesa. Mi madre nunca me manipuló. Mi madre me amó. Me crió. Sacrificó todo por mí. Trabajó turnos dobles para que yo pudiera ir a la universidad. Se saltaba comidas para asegurarse de que yo tuviera lo suficiente. Y tú que nunca tuviste que sacrificar nada en tu vida, ¿tú te atreves a acusarla de manipulación? La ironía sería cómica si no fuera tan trágica. Yasmín retrocedió ante la furia de César, claramente sin saber cómo manejar esta versión de su esposo que nunca había visto antes. Me cansé, continuó César, su voz ahora más controlada pero no menos intensa. Me cansé de vivir en esta prisión emocional que construiste. Me cansé de caminar sobre cáscaras de huevo, preguntándome qué va a molestarte hoy. Me cansé de ver a mis hijos encogerse cada vez que alzas la voz. Me cansé de ser un extraño para mis propios padres porque tú decidiste que no merecían estar en nuestras vidas. Y más que nada, Yasmín, me cansé de no reconocerme cuando me miro al espejo porque me convertí en alguien que mi madre no crió. En un cobarde. En un hombre que abandona a su familia por mantener la paz con una mujer que nunca está en paz con nada. Yasmín cambió de táctica. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. César, mi amor, dijo con voz suplicante, estás exagerando. Todos tenemos mal día. Yo solo, estaba estresada y la comida no me cayó bien y reaccioné mal. Pero no significa todo esto que estás diciendo. Te amo. Amo a nuestra familia. Solo quiero lo mejor para nosotros. César negó con la cabeza lentamente. No, dijo. Esto no es un mal día, Yasmín. Esto es quien eres. Y he sido un idiota al pretender que no lo veía. Hoy simplemente me quitaste la venda de los ojos cuando me hiciste sentir lo que mamá ha sentido durante años. Se volvió hacia mí entonces, con el rostro descompuesto por las lágrimas y la culpa. Mamá, dijo con voz quebrada, perdóname. Perdóname por ser tan débil. Perdóname por no protegerte. Perdóname por elegir mi comodidad sobre tu dignidad. No tengo excusa. Fui un mal hijo. Me levanté de mi silla, todavía sosteniendo a Iris contra mí, y caminé hacia César. Lo abracé con un brazo mientras la niña se aferraba a mi otro costado. No fuiste un mal hijo,
le dije suavemente. Fuiste un hijo confundido, manipulado, atrapado en una situación imposible. Pero estás aquí ahora. Estás viendo la verdad ahora. Y eso es lo que importa. Yasmín nos miraba a todos con una expresión que nunca le había visto. Era miedo mezclado con incomprensión. Como si finalmente se diera cuenta de que había cruzado una línea de la que no había retorno. César, susurró, no puedes estar hablando en serio. Vamos a calmarnos y a hablar esto como adultos. César se separó de mi abrazo y la miró directamente. Estoy completamente calmado, dijo. Y completamente serio. Creo que necesitamos tiempos separados. Voy a llevar a los niños a casa de mis padres esta noche. Tú te quedas aquí. Necesito pensar. Necesitamos todos pensar sobre qué tipo de familia queremos ser. El rostro de Yasmín se transformó completamente. El miedo dio paso a la furia pura. No te vas a llevar a mis hijos a ningún lado, gruñó. Ellos se quedan aquí conmigo. Tú puedes irte si quieres ser tan dramático, pero los niños se quedan. César negó con la cabeza. Los niños vienen conmigo. Necesitan estar en un ambiente tranquilo ahora mismo. Mira cómo están. Señaló a Salvador que temblaba en su silla y a Iris que seguía aferrada a mí como si fuera un salvavidas. Los estás asustando, Yasmín. Estás dañándolos con tu comportamiento. Yasmín se abalanzó hacia mí tratando de arrancarme a Iris de los brazos. La niña gritó y se aferró más fuerte. César la detuvo, sujetándola por los hombros. No, dijo firmemente. No vas a hacer una escena frente a los niños. Ya hiciste suficiente daño por hoy. Yasmín se retorció tratando de liberarse, gritando que yo era una bruja manipuladora, que había planeado todo esto, que había envenenado a César contra ella. Sus palabras eran cada vez más incoherentes, más desesperadas. Héctor se levantó y se acercó, su presencia grande y protectora entre Yasmín y yo. César tomó una decisión entonces. Su rostro se endureció con una determinación que nunca le había visto. Empacó 2 mochilas con ropa de los niños, sus juguetes favoritos, lo necesario para unos días. Yasmín alternaba entre súplicas y amenazas. Le decía que lo demandaría, que nunca vería a los niños otra vez, que se aseguraría de que perdiera todo. Luego cambiaba a promesas de que cambiaría, de que iría a terapia, de que todo sería diferente. Pero César no la escuchaba. Su decisión estaba tomada. Salvador lo ayudaba a empacar en silencio, claramente aliviado de salir de ese ambiente tóxico, aunque fuera temporalmente. Cuando estuvimos listos para irnos, Yasmín bloqueó la puerta. No puedes hacer esto, dijo con voz temblorosa. Soy su madre. César la miró con algo que parecía lástima. Exactamente, dijo. Eres su madre. Y esa es precisamente la razón por la que necesitas tiempo para pensar en el tipo de madre que quieres ser. La madre que grita y aterroriza, o la madre que ama y protege. La apartó suavemente pero firmemente y abrió la puerta. Salimos todos en procesión silenciosa. Los niños caminaban entre César y yo, Héctor cerraba la marcha protectoramente. Detrás de nosotros, escuchábamos a Yasmín gritar desde el umbral. Que esto era un error. Que nos arrepentiríamos. Que ella tenía derechos. Que llamaría a la policía. Pero nadie volteó. Nadie respondió. Simplemente seguimos caminando hacia el elevador, dejando atrás ese apartamento que había sido una prisión emocional para todos. Cuando las puertas del elevador se cerraron, finalmente bloqueando los gritos de Yasmín, Salvador se derrumbó. Se recargó contra la pared y lloró con esos sollozos profundos de alguien que ha estado conteniendo demasiado durante demasiado tiempo. César lo abrazó fuerte. El camino a nuestra casa fue silencioso excepto por los sollozos ocasionales de los niños en el asiento trasero. César conducía con las manos apretadas al volante, los nudillos blancos, la mandíbula tensa. Héctor iba en el asiento del pasajero mirando por la ventana, y yo estaba atrás con Iris en mi regazo y Salvador recargado en mi hombro. La niña finalmente se había quedado dormida del agotamiento emocional, su carita hinchada de tanto llorar. Salvador miraba la nada con ojos vidriosos, procesando todo lo que había presenciado. Cuando llegamos a casa, César llevó las mochilas adentro mientras Héctor preparaba chocolate caliente. Iris despertó desorientada, preguntando dónde estaba, y cuando recordó todo se aferró a mí otra vez.
La llevé al sofá y la acurruqué bajo una manta suave. Salvador se sentó al otro lado, todavía en silencio, todavía procesando. César se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos. «Lo siento», murmuró una y otra vez. «Lo siento tanto». Héctor le puso una mano en el hombro y apretó sin decir nada porque no había palabras que pudieran aliviar la culpa que mi hijo cargaba. Esa noche los niños durmieron en el cuarto de huéspedes. Iris en la cama y Salvador en un colchón inflable en el piso. Yo me quedé con ellos hasta que se durmieron, cantándoles las canciones de cuna que solía cantarles cuando eran bebés. Canciones que no había podido cantarles en meses. Salvador tomó mi mano antes de cerrar los ojos y susurró: «Gracias por no rendirte con nosotros, abuela. Aunque mamá no nos dejaba venir, yo sabía que tú seguías ahí». Esas palabras me rompieron y sanaron al mismo tiempo. Le besé la frente y le prometí que siempre estaría ahí, sin importar qué. César pasó la noche en el sofá de la sala. No durmió. Yo lo sé porque tampoco dormí. A las 3 de la mañana bajé a la cocina por agua y lo encontré sentado en la oscuridad, mirando su teléfono. Tenía 14 llamadas perdidas de Yasmín, 27 mensajes de texto. Me senté a su lado sin decir nada. Finalmente él habló. «No sé cómo llegué a este punto, mamá», dijo con voz ronca. «Cómo permití que las cosas se pusieran tan mal. Cuando nos casamos ella no era así, o tal vez sí lo era y yo estaba tan cegado que no lo veía. Pero poco a poco fue empeorando y yo seguía poniendo excusas. Decía que estaba estresada por el trabajo, por los niños, por el dinero. Le dije que el amor a veces nos ciega a las verdades que no queremos ver. Que no era el único que había pasado por eso. Que lo importante no era cuánto tiempo tardó en darse cuenta, sino que finalmente lo había hecho». Él negó con la cabeza. «Pero perdí tanto tiempo», dijo. «Tiempo contigo. Tiempo que los niños pudieron pasar con sus abuelos. Y lo peor es que los expuse a eso. Los hice crecer en un ambiente donde los gritos y la crueldad eran normales. ¿Qué clase de padre hace eso?». Le tomé la mano y la apreté. «Un padre imperfecto», le dije. «Como todos. Pero un padre que está tratando de corregir sus errores. Eso cuenta para algo». César me contó entonces cosas que no sabía. Me dijo que Yasmín había estado controlando sus finanzas durante años, que él ni siquiera tenía acceso a su propio sueldo, que ella decidía en qué se gastaba cada centavo, que lo criticaba constantemente por su apariencia, por su forma de hablar, por su falta de ambición. Me dijo que había días en que se sentía tan pequeño que apenas podía respirar, que cuando sugería visitar a sus padres, ella hacía su vida imposible durante días, con silencios castigadores y explosiones repentinas. Que había aprendido que era más fácil simplemente ceder, mantener la paz aunque esa paz fuera una mentira. Me habló sobre el dinero que ella gastaba en cosas innecesarias mientras le decía que no había suficiente para ayudar a sus padres. Ropa que costaba $500 la pieza. Zapatos de $800 que usaba una vez. Tratamientos de belleza que sumaban $1000 al mes. Todo mientras le decía que éramos nosotros los que pedíamos demasiado cuando lo único que queríamos era ver a nuestros nietos. Me contó que hace 2 meses había querido comprarle un regalo de cumpleaños a Héctor, pero Yasmín se había enojado tanto que le negó el sexo durante 3 semanas como castigo. El nivel de manipulación era enfermizo. Lo escuché todo sin interrumpir, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Rabia por mi hijo que había sido reducido a una sombra de sí mismo. Rabia por mis nietos que habían crecido pensando que eso era normal. Rabia por mí misma y todo lo que había soportado en silencio. Pero también sentía algo más. Sentía esperanza. Porque César estaba hablando. Estaba viendo la verdad. Y eso era el primer paso para cambiar las cosas. Le pregunté qué iba a hacer ahora. Él suspiró profundo y dijo que no lo sabía. Que una parte de él quería creer que Yasmín podía cambiar, pero que otra parte sabía que llevaba años esperando ese cambio que nunca llegaba. A la mañana siguiente me desperté con el olor de panqueques. Bajé y encontré a Héctor en la cocina con Iris, sentada en el mostrador ayudándolo a mezclar la masa. Salvador ponía la mesa. César preparaba café. Era una escena tan normal, tan llena de paz, que me quedé parada en el umbral solo observando. Esto era lo que había estado extrañando. Esto era lo que Yasmín nos había robado. Momentos simples de familia haciendo cosas cotidianas juntos.
Iris me vio y gritó emocionada que estaban haciendo mi desayuno favorito. Me acerqué y besé su cabecita, sintiendo que mi corazón estaba tan lleno que podría explotar. Después del desayuno, César recibió una llamada de Yasmín. No contestó. Ella llamó 3 veces más. Finalmente le mandó un mensaje diciendo que los niños estaban bien, que hablaran más tarde cuando ambos estuvieran más calmados. Ella respondió con una ráfaga de mensajes. Algunos suplicantes, otros amenazadores. Decía que había hablado con un abogado, que César no tenía derecho a llevarse a los niños sin su consentimiento. Que esto era secuestro. César le respondió con evidencia, fotos de los mensajes donde ella misma había dicho cosas horribles sobre mí, grabaciones de audio donde gritaba, recibos de gastos excesivos mientras reclamaba que no había dinero. Había estado documentando todo durante meses sin que ella lo supiera. Los días siguientes fueron extraños. Los niños comenzaron a relajarse lentamente. Salvador empezó a sonreír más, a hacer bromas tontas como hacen los niños de su edad. Iris dejó de encogerse cada vez que alguien alzaba la voz. Dibujaba y coloreaba en la mesa de la cocina mientras yo preparaba comida. César buscaba apartamentos en el área, lugares donde pudiera empezar de nuevo con los niños. Héctor lo acompañaba a verlos, ofreciendo consejos de padres sobre qué buscar. Lentamente, muy lentamente, empezábamos a sanar. Pero Yasmín no se quedó quieta. Comenzó una campaña en redes sociales, pintándose como la víctima. Publicaciones sobre madres a quienes les arrancan a sus hijos injustamente. Sobre suegras tóxicas que destruyen matrimonios. Sobre esposos manipulados por sus familias de origen. No nos nombraba directamente, pero era obvio de qué hablaba. Algunos de sus amigos comentaban con mensajes de apoyo, sin conocer la historia real. Llamó a familiares, a conocidos mutuos, llorando sobre cómo César la había abandonado sin razón. Algunos le creyeron. Otros, los que la conocían bien, llamaron a César para escuchar su versión. Mi hermana Dolores vino a visitarnos una tarde. Quería ver con sus propios ojos cómo estaban los niños. Yasmín le había dicho que los teníamos en condiciones terribles, que los estábamos llenando de mentiras contra su madre. Dolores llegó esperando encontrar drama y caos. En cambio encontró a Iris ayudando a Héctor en el jardín, riendo mientras plantaban flores. Encontró a Salvador haciendo su tarea en la mesa del comedor con César ayudándole con matemáticas. Me encontró a mí preparando galletas con la radio puesta y una sonrisa tranquila en el rostro. Se quedó a cenar con nosotros y cuando se fue me abrazó fuerte y susurró: «Hiciste bien en aguantar, hermanita. Hiciste bien en nunca rendirte». César finalmente decidió que necesitaba hablar con Yasmín cara a cara. Acordaron reunirse en un café público, territorio neutral. Él fue solo, dejando a los niños con nosotros. Estuvieron 2 horas hablando. Cuando César regresó se veía agotado emocionalmente, pero también más ligero de alguna manera. Me contó que Yasmín había alternado entre disculparse y culparlo. Que prometió cambiar, ir a terapia, ser mejor. Pero cuando le dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no estaba listo para volver, ella mostró su verdadera cara otra vez. Lo amenazó con quitarle a los niños, con arruinar su reputación, con asegurarse de que nunca viera un centavo de sus ahorros. Le pregunté cómo se sentía después de esa conversación. Él sonrió tristemente y dijo que aliviado. Aliviado porque ahora sabía con certeza que no estaba exagerando, que no estaba siendo injusto. Que la mujer que acababa de amenazarlo era la misma que había estado ahí todo el tiempo, solo que él se había negado a verla. Dijo que iba a hablar con un abogado sobre separación legal, sobre custodia de los niños. Que iba a pelear por ellos porque merecían crecer sin miedo, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin normalizar el abuso emocional como forma de amor. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa emocional. César contrató un abogado, un hombre mayor con décadas de experiencia en casos de custodia. Le explicó la situación completa, le mostró toda la documentación que había estado guardando. Los mensajes donde Yasmín me insultaba. Las grabaciones de sus explosiones. Los recibos de gastos excesivos. El historial de cómo había aislado a César de su familia. El abogado escuchó todo con expresión seria y le dijo que tenía un caso sólido, pero que debía prepararse porque estas batallas podían ponerse feas. Yasmín no tardó en contraatacar.
Presentó su propia demanda alegando que César la había abandonado sin justificación, que le había quitado a los niños ilegalmente, que yo era una influencia tóxica que había envenenado su matrimonio desde el principio. Contrató un abogado caro, probablemente usando el dinero que había estado guardando en cuentas secretas que César ni siquiera sabía que existían. Comenzó a documentar todo también, tomando fotos de su apartamento vacío, escribiendo diarios detallados de su supuesto sufrimiento, creando una narrativa donde ella era la esposa perfecta traicionada. Los niños tuvieron que hablar con un trabajador social. Una mujer amable llamada Patricia vino a nuestra casa para evaluarlos. Habló con Salvador y con Iris por separado, preguntándoles sobre su vida, sobre cómo se sentían, sobre sus padres. Yo estaba aterrorizada de lo que pudieran decir, no porque escondiera algo, sino porque sabía que Yasmín les había enseñado a tener miedo de las consecuencias de decir la verdad. Pero Patricia era buena en su trabajo. Hizo que los niños se sintieran cómodos, seguros. Y ellos hablaron. Salvador le contó sobre las noches que se despertaba con los gritos de su madre. Sobre cómo ella rompió su proyecto de ciencias una vez porque César llegó tarde a casa y ella necesitaba desquitarse con algo. Sobre cómo aprendió a ser invisible, a no hacer ruido, a no pedir nada para evitar sus explosiones. Iris le contó sobre la vez que Yasmín la encerró en su cuarto durante 4 horas como castigo por derramar jugo. Sobre cómo su mamá le decía que la abuela era mala y peligrosa, pero ella nunca entendió por qué, porque la abuela solo le daba abrazos y galletas. Sobre cómo tenía miedo de que su mamá nunca dejara de gritar. Patricia también habló conmigo y con Héctor. Nos preguntó sobre nuestra relación con Yasmín, sobre los incidentes que habíamos presenciado. Le conté todo sin dramatizar, solo los hechos. Las humillaciones en las cenas. El aislamiento progresivo. El incidente cuando vino a buscar a Iris enferma. El almuerzo donde todo explotó. Héctor agregó sus propias observaciones, como había visto a su hijo transformarse de un hombre seguro a alguien ansioso y pequeño. Como los niños se volvían tensos cada vez que Yasmín entraba a una habitación. Patricia escribió su informe. No nos dijo qué decía exactamente, pero su expresión cuando se despidió era de alguien que había visto suficiente para formarse una opinión clara. Le dio a César una palmadita en el brazo y le dijo que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que los niños se veían notablemente más felices y estables. Esas palabras le dieron a César la fuerza que necesitaba para seguir adelante con el proceso legal a pesar de lo agotador que era. Yasmín entonces cambió de estrategia. Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que estaríamos. Afuera de la escuela de los niños. En el supermercado donde siempre comprábamos. Una vez incluso vino a nuestra casa sin avisar, golpeando la puerta y gritando que quería ver a sus bebés. César le dijo a través de la puerta que todo contacto tenía que ser coordinado a través de los abogados. Ella lloró, suplicó, amenazó. Finalmente se fue cuando Héctor amenazó con llamar a la policía. Esa noche los niños tuvieron pesadillas. Salvador soñó que su madre se los llevaba a la fuerza. Iris se despertó llorando preguntando si tenían que volver. El juez ordenó visitas supervisadas. Yasmín podía ver a los niños 2 veces por semana durante 2 horas cada vez, pero con un supervisor presente. Ella estaba furiosa con el arreglo, lo consideraba humillante e innecesario. Pero no tenía opción. La primera visita fue desastrosa. Yasmín pasó la hora completa llorando y diciéndoles a los niños cuánto los extrañaba, cuánto los necesitaba, como su padre era cruel por separarlos. Salvador se cerró completamente, respondiendo con monosílabos. Iris lloraba confundida sin entender por qué su mamá estaba tan triste si ellos estaban bien. El supervisor escribió en su informe que Yasmín había usado el tiempo para manipular emocionalmente a los niños en lugar de simplemente disfrutar su compañía. Que había ignorado las señales claras de incomodidad de los niños. Que cuando Iris pidió ir al baño, Yasmín había tratado de convencerla de quedarse porque su tiempo juntas era muy corto, haciendo que la niña se aguantara hasta que casi se hace encima. Pequeñas crueldades que revelaban que incluso en este espacio supervisado, Yasmín no podía dejar de priorizar sus propias necesidades sobre el bienestar de sus hijos. Mientras tanto, nuestra vida en casa encontraba un ritmo. César consiguió un apartamento pequeño pero acogedor a 15 minutos de nuestra casa. Lo amueblamos con cosas sencillas, priorizando comodidad sobre estilo. Los niños tenían su propio cuarto con literas que ellos mismos eligieron.
Las paredes las pintamos juntos de un color amarillo suave que Iris dijo que se sentía como sol. Salvador colgó pósters de sus equipos deportivos favoritos. Era un espacio lleno de amor, algo que su antiguo apartamento nunca había sido a pesar de todos sus muebles caros. Los domingos volvieron a ser sagrados. Toda la familia se reunía en nuestra casa para almorzar. César ayudaba a cocinar, algo que había aprendido por necesidad, pero que descubrió que disfrutaba. Los niños ponían la mesa, Héctor preparaba su salsa especial que todos amaban. Yo horneaba pan fresco que llenaba la casa con ese aroma que significa hogar. Comíamos juntos, reíamos juntos, compartíamos historias de la semana. Era simple. Era ordinario. Era perfecto. Era todo lo que Yasmín había intentado destruir pero no pudo. Mi hermana Dolores se unía frecuentemente, trayendo a sus propios nietos para que jugaran con Salvador e Iris. Otros familiares comenzaron a aparecer también. Los que se habían alejado por la tensión con Yasmín ahora se sentían libres de venir. La casa se llenaba de voces y risas otra vez. César me miró durante uno de estos almuerzos y dijo: «Esto es lo que los niños merecían todo el tiempo, mamá. Esto es lo que les robé al permitir que las cosas llegaran tan lejos». Le dije que dejara de castigarse, que lo importante era que ahora lo estaban recibiendo. Los niños florecían. Salvador se unió al equipo de fútbol de la escuela, algo que Yasmín nunca había permitido porque decía que los deportes eran una pérdida de tiempo. Resultó ser excelente, rápido y coordinado. César no se perdía ningún partido, gritando ánimos desde las gradas. Iris comenzó clases de ballet, girando por la casa en su tutú rosado, haciéndonos espectáculos improvisados en la sala. Ambos mejoraron sus calificaciones. Sus maestros comentaban sobre el cambio positivo en su comportamiento, cómo estaban más participativos, más felices, más como niños deberían ser. Yasmín se enteró de estas actividades y explotó. Llamó a César gritando que cómo se atrevía a inscribirlos en cosas sin su permiso, que ella era la madre y tenía que ser consultada. Él le recordó calmadamente que ella había tenido años para inscribirlos en actividades, pero había elegido no hacerlo. Que ahora él estaba tomando decisiones en el mejor interés de los niños. Que si ella tenía objeciones legales, podía presentarlas a través de su abogado. Ella le gritó que se había vuelto un extraño, que yo lo había convertido en alguien frío y sin corazón. Él simplemente colgó. El proceso legal avanzaba lentamente, pero favorablemente. El juez había leído todos los informes, escuchado testimonios, revisado evidencia. En una audiencia preliminar, le preguntó directamente a Yasmín sobre varios incidentes documentados. Ella intentó explicarlos, justificarlos, minimizarlos. Pero con cada respuesta cavaba su hoyo más profundo. El juez no parecía impresionado con sus lágrimas ensayadas ni con su actuación de madre devastada. Había visto suficientes casos como para reconocer manipulación cuando la veía. Una tarde, 3 meses después de que todo comenzara, César recibió una llamada de su abogado. El juez había tomado una decisión preliminar. César tendría custodia primaria de los niños. Yasmín tendría visitas supervisadas que podrían convertirse en no supervisadas si completaba un programa de manejo de ira y terapia familiar. Ella tendría que pagar manutención infantil basada en su salario, que era considerablemente más alto que el de César. La división de bienes se resolvería en una audiencia posterior. César colgó el teléfono y lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de agotamiento. Yasmín apeló la decisión, por supuesto. Pero su apelación fue denegada. El juez había sido claro. Los niños estaban prosperando bajo el cuidado de César, mostraban signos de estrés durante las visitas con su madre, y toda la evidencia apuntaba a que su mejor interés era mantener el arreglo actual. Yasmín tendría que aceptarlo o arriesgarse a perder incluso las visitas supervisadas. Finalmente, enfrentada con la realidad de que había perdido el control que siempre había tenido, se retiró. Los meses siguientes trajeron una transformación que nunca imaginé posible. Yasmín comenzó la terapia obligatoria, aunque todos sabíamos que lo hacía por requisito legal y no por convicción real. Sus visitas con los niños continuaban siendo tensas. Ella intentaba comprarlos con regalos caros, promesas extravagantes, culpabilizándolos sutilmente por preferir estar con su padre. Pero los niños ya no eran tan fáciles de manipular. Habían probado cómo se sentía vivir sin miedo constante y no querían volver atrás. Salvador,
Con la madurez prematura que tienen los niños que han sufrido demasiado, le dijo a su madre durante una visita que la quería, pero que no le gustaba cómo los trataba. Que si ella realmente quería ser parte de sus vidas, tenía que cambiar de verdad, no solo fingir para los supervisores. Yasmín intentó hacerse la víctima, llorar, decir que nadie la entendía. Pero Salvador se mantuvo firme. Había aprendido eso de César, de verlo finalmente ponerse de pie y defender lo correcto. El niño le dijo que cuando ella estuviera lista para ser una mamá de verdad, él estaría listo para darle otra oportunidad. Pero no antes. Iris, por su parte, era más cautelosa. El trauma en los niños pequeños se manifiesta de formas diferentes. Ella había desarrollado ansiedad de separación con César y conmigo. Le costaba dormir sola, tenía pesadillas donde su madre se la llevaba gritando. La inscribimos en terapia infantil con una psicóloga maravillosa llamada doctora Martínez. Poco a poco, sesión tras sesión, Iris comenzó a procesar lo que había vivido. Aprendió que el comportamiento de su madre no era su culpa, que ella no era responsable de los sentimientos de los adultos. Empezó a dibujar sus emociones, y sus dibujos pasaron de nubes oscuras y caras tristes a arcoíris y flores. César floreció de maneras que me rompían y sanaban el corazón simultáneamente. Se volvió más seguro, más presente, más él mismo. Recuperó amistades que había abandonado durante su matrimonio porque Yasmín no las aprobaba. Comenzó a ir al gimnasio, no por vanidad sino porque necesitaba procesar todo el estrés de forma saludable. Se veía años más joven, con una luz en los ojos que no había tenido en mucho tiempo. Un día me abrazó y me dijo: «Gracias por nunca rendirte conmigo, mamá. Incluso cuando yo me rendí conmigo mismo». Héctor y yo recuperamos a nuestro hijo y a nuestros nietos. Los viernes por la noche se convirtieron en nuestra tradición de cine. Los niños elegían la película, yo preparaba palomitas con extra mantequilla como les gustaba, Héctor hacía su famoso chocolate caliente. Nos apretábamos todos en el sofá bajo mantas, a veces ni siquiera prestando atención a la película porque estábamos demasiado ocupados riéndonos de las ocurrencias de Iris o de los comentarios sarcásticos que Salvador había desarrollado. Eran momentos ordinarios que se sentían extraordinarios porque sabíamos lo cerca que habíamos estado de perderlos para siempre. La división de bienes fue reveladora. Resultó que Yasmín había estado escondiendo dinero durante años en cuentas que César desconocía. Tenía casi $45,000 guardados, dinero que supuestamente no existía cuando se trataba de ayudar con gastos familiares o de visitar a los suegros. El juez no vio esto con buenos ojos. Ordenó que ese dinero fuera dividido equitativamente, y además que Yasmín pagara una porción significativa de los costos legales de César. Ella estaba furiosa, pero no tenía opción. Había cavado su propia tumba con años de mentiras y manipulación. El apartamento que habían compartido se vendió. César usó su parte para el enganche de una casa pequeña con jardín. Nada lujoso, pero era suyo. Los niños tenían un patio donde jugar, un árbol donde Salvador colgó una llanta para columpio, espacio para que Iris plantara flores. La primera noche en esa casa, hicimos una cena especial todos juntos. Bendijimos el hogar con amor y esperanza. Iris corrió por cada habitación gritando de emoción. Salvador eligió el cuarto con la mejor vista. Era un nuevo comienzo construido sobre los escombros de algo que había estado podrido durante demasiado tiempo. Yasmín eventualmente comenzó a aceptar su nueva realidad. Las visitas supervisadas continuaron durante 6 meses hasta que la terapeuta familiar determinó que podía tener visitas no supervisadas, pero solo durante el día y por periodos limitados. Los niños iban con precaución, siempre con la seguridad de que si se sentían incómodos, podían llamar a César y él iría por ellos inmediatamente. Yasmín intentaba comportarse mejor durante estas visitas, aunque se notaba el esfuerzo que le costaba. Años de hábitos tóxicos no desaparecen de la noche a la mañana. Hubo momentos en que casi recaía en sus patrones antiguos. Una vez Salvador llegó molesto porque su madre había empezado a hablar mal de mí durante el almuerzo. Él había interrumpido diciéndole que eso no era aceptable, que la abuela había sido nada más que buena con ellos, y que si seguía así él no querría venir más. Yasmín se había disculpado, algo que aparentemente le costó un esfuerzo visible. No era una disculpa genuina, más bien una concesión estratégica, pero al menos mostraba que entendía que ya no podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Un domingo, casi un año después del almuerzo que cambió todo, estábamos todos en el jardín.
Héctor enseñaba a Salvador a arreglar una bicicleta. Iris y yo plantábamos tomates. César preparaba la parrilla. El sol brillaba cálido pero no incómodo, una brisa suave movía las hojas de los árboles. Dolores había venido con sus nietos. Había risas, conversaciones superpuestas, el tipo de caos alegre que solo una familia grande y unida puede crear. Me detuve por un momento a observar la escena y sentí una paz profunda que no había sentido en años. César se me acercó con una cerveza en la mano y me pasó el brazo por los hombros. «Te debo tanto, mamá», dijo en voz baja. Yo negué con la cabeza. «No me debes nada», le respondí. «Solo hiciste lo que tenías que hacer. Lo que siempre supiste que era correcto, pero que te daba miedo hacer». Él sonrió tristemente. Desearía haberlo hecho antes. Desearía no haber desperdiciado tanto tiempo, no haber dejado que lastimara tanto a todos. Le dije que el arrepentimiento era inútil si se quedaba solo en eso. Que lo importante era lo que hacía ahora con las lecciones aprendidas. Los niños corrieron hacia nosotros, gritando que la comida estaba lista. Nos sentamos todos alrededor de la mesa grande bajo el árbol. Héctor hizo su bendición tradicional, agradeciendo por la comida, por la familia, por las segundas oportunidades. Agregó algo nuevo esta vez. Agradeció por la fuerza para defender lo correcto incluso cuando es difícil. Por el coraje para proteger a quien amamos. Por la sabiduría para reconocer cuando algo está roto y necesita arreglarse. Cuando terminó, todos dijimos amén con voces llenas de emoción. Durante la comida, Iris me preguntó si podía quedarse a dormir esa noche. César dijo que claro, si la abuela estaba de acuerdo. Yo dije que nada me haría más feliz. Salvador pidió quedarse también. Pronto la pijamada se convirtió en un plan. Los niños pasarían la noche, veríamos películas, haríamos panqueques en la mañana. Cosas simples que antes Yasmín nos había negado, pero que ahora eran nuestras de nuevo. Dolores bromeó diciendo que nosotros teníamos más energía que ella para lidiar con 2 niños toda la noche. Héctor respondió que años de práctica y amor hacían maravillas. Esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron después de 2 películas y demasiadas galletas, César se quedó un rato más. Tomamos té en la cocina, en ese silencio cómodo que solo existe entre personas que se conocen profundamente. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto, mamá?, dijo de repente. ¿Qué?, pregunté. Que durante años pensé que estaba protegiendo a mi familia manteniendo la paz con Yasmín. Pensé que ser un buen esposo significaba siempre estar de su lado, incluso cuando estaba equivocada. Pero resulta que estaba destruyendo a mi familia. Estaba lastimando a mis hijos. Estaba perdiendo a mis padres. Y lo peor es que estaba perdiéndome a mí mismo. Le tomé la mano a través de la mesa. Pero lo viste, le dije. Ese es el punto. Muchas personas nunca lo ven. Viven toda su vida en esa niebla, permitiendo que el abuso se normalice, enseñando a sus hijos que amar significa tolerar lo intolerable. Tú rompiste ese ciclo. Sí, tardaste más de lo ideal. Sí, hubo daño. Pero lo detuviste. Y ahora estás enseñando a Salvador e Iris algo mucho más valioso que lo que Yasmín nunca pudo enseñarles. Les estás enseñando que está bien poner límites. Que el amor verdadero no lastima. Que ser fuerte a veces significa decir basta. César se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas. ¿Cómo aguantaste tanto, mamá? Todos esos años que ella te humilló, te rechazó, te alejó de nosotros. ¿Cómo no te rendiste? Sonreí cansadamente. Hubo momentos en que quise hacerlo, admití. Momentos en que pensé que sería más fácil simplemente aceptar que te había perdido, que era mejor el dolor de la ausencia que el dolor del rechazo constante. Pero entonces pensaba en ustedes. En Salvador e Iris, creciendo sin saber que tenían una abuela que los amaba. En ti, perdido en un matrimonio tóxico sin saber que había una salida. Y decidí aguantar un día más. Y luego otro. Y otro. Hasta que finalmente llegó el día en que todo cambió. Reflexioné en voz alta sobre todo lo aprendido. Sobre cómo el silencio nunca es paz, es solo miedo disfrazado. Sobre cómo mantener la armonía a costa de tu dignidad no es nobleza, es autodestrucción. Sobre cómo a veces amar a alguien significa dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones en lugar de protegerlos de ellas. Sobre cómo la familia no es solo sangre, es respeto mutuo, es cuidado genuino,
es querer lo mejor para el otro incluso cuando es incómodo o difícil. Le dije a César que lo más importante que había aprendido es que nunca puedes controlar las acciones de otros, solo las tuyas propias. Que no podía obligar a Yasmín a ser mejor persona, pero podía controlar cómo respondía a su comportamiento. Que había pasado años tratando de ganarme su aprobación, su afecto, pensando que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente amable, lo suficientemente invisible, eventualmente me aceptaría. Pero algunas personas no quieren paz. Quieren poder. Y ninguna cantidad de sumisión es suficiente para alguien que disfruta dominar. César asintió absorbiendo cada palabra. Me prometió que nunca más permitiría que alguien, ni siquiera alguien que amara, tratara así a las personas importantes de su vida. Que enseñaría a sus hijos a reconocer relaciones saludables versus tóxicas. Que Salvador e Iris crecerían sabiendo que merecían respeto, que sus voces importaban, que decir no estaba permitido y era necesario. Que romperíamos el ciclo de abuso no solo por esta generación, sino por todas las que vendrían. Esa noche, después de que César se fue a su casa, me senté en el porche con Héctor bajo las estrellas. Valió la pena, murmuré. Todo el dolor, toda la espera, toda la incertidumbre. Valió la pena. Héctor me besó la cabeza. Siempre lo valió, mi amor. Porque nunca se trató de ganar. Se trató de amar lo suficiente como para no rendirse, incluso cuando rendirse habría sido más fácil. Nos quedamos ahí en silencio, tomados de la mano, escuchando el sonido suave de nuestros nietos durmiendo adentro, sabiendo que habíamos protegido algo precioso. Habíamos protegido a nuestra familia. Y al final, eso era lo único que realmente importaba.